Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá mayor presupuesto. Destaca que esta medida está contemplada en el paquete de iniciativas de reforma legales que enviará el próximo lunes al Congreso de la Unión. Le tenemos los detalles del recorrido que medios de comunicación, entre ellos por supuesto Canal 11 con mi compañero Luis A. Méndez y colectivos de búsqueda, realizaron por el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. Siguen llegando más inversiones a México. En el estado de Durango se hará una inversión muy importante, más de 3,000 millones de dólares, que contempla la construcción de Durango Digital City y proyectos de investigación, inteligencia artificial y fertilizantes. Ajusta el Instituto Nacional Electoral los topes de gastos de campaña de las candidaturas para la elección de personas juzgadoras, en cumplimiento de la determinación dictada por el Tribunal Electoral. Ahora serán 4 distintos topes de campaña según el tipo de elección. Reconocen públicamente el FBI y congresistas de Estados Unidos la labor que realiza México en el combate a la delincuencia y el tráfico de drogas. Y en la cultura ya arrancó la Cumbre Tajín, este festival que difunde diversas manifestaciones culturales, todo allá en Veracruz. Un homenaje, dicen, a la grandeza, México de oro. Y es que este es el uniforme que le dio el triunfo a nuestro país contra Canadá. La selección presentó su nuevo uniforme inspirado en la época de oro del cine mexicano, pero también la música regional. Así el equipo le dio la bienvenida al triunfo esperado, ansiado, 2-0. Los diseños en manga larga y corta representan la elegancia en tonos negro y dorado. El jersey representa un esfuerzo conjunto de Marca Deportiva y Grupo Martex, una empresa mexicana con sede en Irapuato, Guanajuato, encargada de su manufactura. México de oro, triunfo importante de nuestra selección. Por fin llegó. Y con estas imágenes muy de fútbol, de fin de semana, de triunfo de nuestra selección, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Así es, les damos la bienvenida en este viernes 21 de marzo. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Saludamos con mucho gusto a Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo Alternat en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Así es, y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional porque estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. Aparece un código QR en la pantalla, le invitamos a que lo escanee para que le lleve directamente a nuestra página. Y bueno, es viernes y como todos los viernes también es viernes de preguntas. Así y es es que mañana se conmemora el Día Internacional del Agua, por ello les estamos preguntando qué medidas recomiendan para el cuidado del agua. Así que aporten algo que nos puedan compartir con todo el auditorio que nos ve para el cuidado del agua. Lo comentaremos al final de este espacio en redes sociales. Y mientras nos vamos directo con la información, nos vamos a enlazar con nuestro enviado especial Luis A. Méndez en Teuchitlán, Jalisco. Él estuvo en el recorrido que se realizó ayer por el rancho Izaguirre. Luis, información importante, fundamental. Y bueno, también quizá decepción de las madres buscadoras que pues en este caso no encontraron absolutamente nada ni a nadie. Cuéntanos, Luis, un gusto verte y saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita y Angélica? Muy buenos días a ustedes y al auditorio de 11 Noticias. Una jornada larga la de este jueves en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Este lugar en donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco pues dio este hallazgo de restos humanos y que fueron confirmados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Fue el fiscal el que hace unos días convocó a los medios de comunicación para que pudiéramos entrar a este rancho Izaguirre. También fue la Fiscalía Estatal la que luego hizo el llamado
a otros actores como son los integrantes de los colectivos que buscan a sus desaparecidos. En todo este contexto, Lupita, Angélica, bueno, pues se dio la llegada de estos actores, de nosotros como medios de comunicación, a este lugar. Por ello les preparamos la siguiente nota. Vamos a ver. ¡Porque viva se lo llevaron! ¡Viva los queremos! Vamos a pasar. Vamos a pasar. Sí van a ingresar, sí van a ingresar. Cuidado, nomás permítanme un poquito, sí van a ingresar. Solo con orden. Es hasta este lugar en donde las víctimas de los desaparecidos están tratando de encontrar alguna pista. Son estas evidencias que están en el piso, que están a lo largo de una hectárea que ocupa Rancho Izaguirre. Este jueves los medios de comunicación entramos a este lugar, pero también lo hicieron los colectivos. Esta es la crónica. Mis manos son mi herramienta. Mi corazón y mi cuerpo es mi fuerza, la fe que tengo en Dios es lo que me da fuerza para seguir adelante hasta encontrar a mi hija, la verdad. Que se ocupa estar aquí trabajando, chingándole a pico y pala para sacar lo que realmente hay abajo. En primer lugar, esta estaba abajo de la tierra, no se buscó adecuadamente y yo la encontré. Lo demás es de que todo esto estaba semi escondido. Todas esas son cosas que se pudieron haber tomado como evidencia y no se tomaron. Lo que queríamos era ver que estaban trabajando. No esperábamos a ver a la CEMEFO, a todos orillados en la pared. Pero nos dejaron pasar así como que ver el galerón, o sea, pasen, vean cómo hay montículos que ya vimos aquí, que ya se acordonó acá y fue todo. Y eso, pues para mí en lo personal no me gustó. Me parece que esto no debió haber sido, debieron haber estado trabajando ellos para ver nosotros cómo hace su trabajo. ¿Qué piensa de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación? Pues se me hace que la Fiscalía, la de México, la traiga, pues se me hace bien, porque la Fiscalía de aquí no ha actuado para nada. Todos los meses que tenemos yendo con ellos, siempre nos dan, pues, como agua con el dedo. Que no ha habido nada y que no sale nada y que, pues total que no hay nada en los 9 meses. La Fiscalía Estatal le falta mucho, a la Fiscalía le queda grande. Yo creo que todos los familiares hacemos lo que la Fiscalía no hace, lo que las autoridades no hacen. Yo le prometí a mi hijo que así tuviera que ir al fin del mundo a buscarlo, lo buscaría. Espero encontrar algo, encontrar evidencia que mi hijo estuvo aquí, para ya también poder descansar y descansar la familia. Lupita, Angélica, sí, las voces de estos colectivos, de estas personas que llegaron al Rancho Izaguirre, hay algunos detalles que hay que precisar. El día de ayer la Fiscalía Estatal informó que ya entregó el expediente a la Fiscalía General de la República que atrajo el caso. Todas estas pruebas que estaban, todos estos indicios que se encontraron en el Rancho Izaguirre, ahora están bajo la protección todavía de la Vicefiscalía para Desaparecidos de aquí de Jalisco. Una vez que la Fiscalía General de la República, bueno, tome todos estos indicios, todos estos hallazgos, bueno, estaremos en otro momento de la situación de investigación por parte de las autoridades federales. ¿Qué vimos además ayer, Lupita, Angélica? La presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dio acompañamiento a las víctimas, como les decía, que no necesariamente pertenecen a colectivos, sino que llegan por su propio pie, pues con la esperanza de encontrar un poco de las historias de sus desaparecidos. Así fue este día de ayer, Lupita, Angélica. Luis, saludarte también, buenos días, pues muy completo lo que nos presentas. A mí solo me gustaría detenerme un momento en esto que incluso tú mismo le has dado seguimiento, porque no es la primera vez que tú estás ahí en Teuchitlán, sino pues ya has venido dando cobertura previamente a este asunto. Hay algunos testimonios de las personas que ingresaron por primera vez a este Rancho Izaguirre y bueno, obviamente pues ahora es un panorama totalmente distinto, pero ellos lo que reportan es
es que ya no hay absolutamente nada en ese rancho, todo fue modificado, incluso los objetos que parecían no tener relación quizá con los actos ahí realizados, pues también fueron pues quitados absolutamente todos los objetos, las cocinas, los utensilios que ahí estaban. Esto obedece a la recuperación de las pruebas en el caso de la Fiscalía Estatal, Luis. Sí, Angélica, qué bueno que tocas ese tema, porque justo hay que recordar que cuando el colectivo Buscadores de Jalisco hizo estas transmisiones en vivo por las redes sociales, pues se mostraba un panorama muy diferente de lo que vimos el día de ayer. Posteriormente, lo que vino tras el hallazgo del colectivo fue la entrada de la Fiscalía Estatal, y debido a que nosotros hemos estado dando cobertura a este lugar, hemos estado ahí pues digamos haciendo la guardia, como le llamamos los reporteros, pues hemos podido ver que estos indicios pues fueron llevados por la Fiscalía Estatal. Ayer yo preguntaba al área de prensa qué va a pasar con estos indicios una vez que ya la Fiscalía General de la República los tiene, atrajo a la investigación, y lo que me comentaban es que bueno, ahí están los indicios por parte de la Vicefiscalía, incluso los colectivos, las personas que buscan a sus desaparecidos, acuden a un espacio de nombre CAPS, que también sacamos hace unos días la nota, que es ese Centro de Atención Psicológica, en donde se les muestran fotografías de los indicios y se les acompaña para saber si logran identificar algunos de los suyos, de sus familiares desaparecidos. El día de ayer, a decir de los colectivos, el lugar estaba limpio. El lugar era otro de lo que se había visto anteriormente en los videos de las transmisiones de los colectivos. Lo que vimos fueron ya banderines colocados en donde hubo una evidencia. Vimos algunos hoyos en el predio de diferente tamaño. Vimos estos espacios, galerones, pequeños lugares, baños, una cocina, que ya no tenían nada, y eso fue lo que encontraron los colectivos, Angélica. Claro, ahora Luis, es inevitable tener empatía con los padres, las madres buscadoras desesperados. Llevan años en esta tarea sin respuesta de las autoridades, sin saber, sin tener ni siquiera el rostro de alguien a quien encarar para decirle: vengo aquí a este lugar a buscar a mi familiar y nadie me da información. ¿Qué pasó ahí, Luis? ¿Por qué la ausencia de alguna autoridad de la Fiscalía local? Incluso, ¿qué respuesta hay para esos padres que esperaban ver a alguien que les explicara, o incluso ver a personas laborando en el lugar? Este lugar, prácticamente con la visita del día de ayer, pues ya también quedó expuesto a todas las personas que llegaron ahí, si había o no alguna evidencia extra para cuando la Fiscalía tome el caso, la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que va a ocurrir y por qué no hubo autoridad que pues escuchara a las madres y padres de familia que con razón estaban desesperados y decepcionados de lo que fue este recorrido por el Rancho Izaguirre, Luis? Sí, Lupita, pues al inicio de la nota que les presentamos, justo vemos una especie de caminata o una marcha que realizaron las madres buscadoras. Espacialmente, el Rancho Izaguirre está fuera de una comunidad que se llama La Estanzuela. Hay que caminar una especie de camino, hay que llegar por un camino de terracería de alrededor de 2 kilómetros. Estos 2 kilómetros del camino al Rancho Izaguirre, bueno, pues fueron totalmente protegidos por estas bandas amarillas de no pasar, y cuando iban llegando los colectivos, bueno, las autoridades de la Fiscalía Estatal les propusieron ir entrando de grupos de 15 en 15, mientras esperaban unos a que pasaran los primeros 15 y luego regresaran. Eso causó molestia a los colectivos, por lo cual, bueno, pues saltaron esta protección que habían puesto las autoridades estatales y empezaron a caminar. Mi compañero Raúl Mejía siguió esta marcha hacia el Rancho Izaguirre y lograron entrar los colectivos. No encontraron, se esperaba la presencia de alguna autoridad de la Fiscalía, algún responsable de la Fiscalía General de la República, y ellos no encontraron esta respuesta. Había sin duda elementos de la Fiscalía General de la República, pero ellos querían establecer un diálogo.
En el caso de la Fiscalía Estatal, como vimos los testimonios, pues estaban ahí algunos peritos, estaba del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, estaba la Comisión de Derechos Humanos también jalisciense, pero incluso a los reporteros cuando pudimos entrar, nos decían, es que ellos no van a responder nada. Exacto. Si a nosotros como reporteros no nos querían responder, eso, bueno, informativamente tiene un impacto. Yo quisiera imaginar cuál es el impacto que tiene en las familias que querían una respuesta y no la obtuvieron el día de ayer por parte de la Fiscalía Estatal, que hay que señalar que hasta el día de ayer fue quien coordinó este operativo al que invitó la Fiscalía General de la República a los medios de comunicación, Lupita. Bien, Luis, pues estamos muy pendientes de todo lo que ocurra allá. Nos presentas este panorama, el último reporte. Aquí vamos. Todavía el tema está en manos de la Fiscalía del Estado, porque todavía a este momento la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer de manera formal que haya atraído ya este caso. Está esperando que le entreguen las carpetas de investigación y hasta ahí nos quedamos, Luis. Seguimos atentos y pendientes. Gracias por el trabajo. Saludos a Raúl Mejía. Hasta pronto. Buenos días, Luis. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Por acá también nos acompaña Yair Maya. Gracias a Raúl y a Yair Maya, parte del equipo de producción, con el enviado especial de 11 Noticias, Luisa Méndez, al Rancho Izaguirre. Buenos días. Gracias por esta cobertura especial. Y bueno, mire, aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que ocurrió? La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá mayor presupuesto y contará con más recursos de tecnologías para apoyar sus tareas. En la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum destacó que el fortalecimiento de esta comisión se contempla en las iniciativas de reforma que enviará al Congreso este mismo lunes. Por un lado, de fortalecer la búsqueda, y por otro lado, fortalecer sanciones y generar todas las condiciones para que haya bases de datos únicas en el país que nos permitan atender el delito de desaparición y otros delitos. Entre las iniciativas presidenciales se contempla reformar la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población, la CURP, como fuente única de identidad. La segunda propuesta es una iniciativa para reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, crear la Base Nacional Única de Información Forense y crear también la Plataforma Nacional de Identificación Humana. Particularmente sobre el caso Teuchitlán, la presidenta confió en que la Fiscalía General de la República haga un buen trabajo una vez que se haga cargo ya formalmente de las investigaciones. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema, hay que tomarlo seriamente, con la verdad, sin esconder absolutamente nada. Y precisamente como nos lo informaba nuestro compañero Luisa Méndez, la Fiscalía de Jalisco informó que entregó ya a la Fiscalía General de la República la totalidad de la investigación sobre el Rancho Izaguirre para que pueda ejercer su facultad de atraer y encabezar la indagatoria. El documento está fechado este jueves 20 de marzo a las 13:25 en la ventanilla única de atención de la Fiscalía Federal, esto en el estado de Jalisco. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha confirmado la recepción de la totalidad de las indagatorias.
6:25 en la hora del centro. Vámonos a revisar nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Sabe que en nuestro portal la información se queda ahí permanentemente, sí, actualizada, vigente, y todo lo que necesita saber minuto a minuto lo tiene también en nuestros espacios informativos que se transmiten en tiempo real. Son 5 a lo largo de la semana, de lunes a viernes, está conectado con las noticias. Cámara de Diputados rechaza solicitud de desafuero. Cuauhtémoc Blanco es una de las informaciones centrales importantes que le presentamos esta mañana. Parques solares empiezan a dar salida a crisis energética. En Cuba, otro de los temas. Diputados aprueban dictamen y leyes secundarias sobre extinción del INAI. En cada nota le puede dar clic y tener la información precisa, desglosada, incluso con fotografías e imágenes. La mañanera del pueblo siempre la tiene en resumen para que pueda revisar los temas fundamentales tratados en este espacio. Nuestro portal 8M también lo tiene de manera permanente, y las entrevistas que realizamos en todos nuestros espacios de noticias. Vámonos a los diarios, las primeras planas. ¿Qué línea editorial manejan en cuestión informativa? Esta es la portada de la jornada, el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos, en esta ocasión enfocado al Tratado de Aguas, nuevo frente de batalla en la relación México-Estados Unidos. Washington acusa incumplimiento por presión de Texas. Y sí, la fotografía que viene en la mayoría de los periódicos: desesperanzadora visita de familiares de desaparecidos al rancho Izaguirre, niega gobierno federal que caso Teuchitlán sea su talón de Aquiles. De la jornada revisamos otra de las planas. Esta mañana Milenio: ofrecen industriales de Nuevo León a Claudia Sheinbaum bloque antiaranceles. La reunión de la presidenta ayer con este sector empresarial. La fotografía del rancho Izaguirre, la baja en la violencia en 5 de las 6 entidades que tenían los mayores índices desde que Omar García Harfuch llegara a la secretaría. Vámonos de Milenio. El Heraldo presume a México con buenos indicadores económicos. La presidenta Claudia Sheinbaum analiza con industriales del acero el impacto que tienen estos en el sector empresarial. Y por último, El Universal, que dice: Ejército acelera la desactivación de explosivos del cártel Jalisco Nueva Generación. Y sí, en los deportes, Raúl La Estrella tricolor. La selección se impone a Canadá. Volvemos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias, y esta mañana agradecemos la presencia aquí en el estudio de 11 Noticias de Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Buenos días, doctor Felipe Ávila. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por acompañarnos. Bien, bienvenido siempre. Encantado. Y pues bueno, hoy es una fecha histórica. Cada 21 de marzo conmemoramos pues este aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. Se cumplen pues 219 años de aquel nacimiento, y pues regularmente es cuando se conmemora o se recuerda este gran legado pues de este hombre, de este mexicano oaxaqueño que pasó por todos los puestos públicos prácticamente habidos y por haber en aquella época, incluido gobernador, ministro, magistrado, juez, hasta presidente de la República. En 2025, doctor Felipe Ávila, ¿cómo recordar el legado de Benito Juárez para todas las mexicanas y mexicanos? Con mucho gusto. Bueno, sin duda Benito Juárez es uno de los mexicanos más eminentes, quizás sea el mexicano más conocido y reconocido a nivel internacional. Es una figura que encarna la construcción de la nación mexicana, la defensa de la soberanía, de la independencia, la dignidad. Es también la encarnación de la ley y de la justicia. Y creo que a Juárez le tocó encabezar a una generación excepcional de mexicanas y de mexicanos que lograron sacar adelante al país que se estaba desgarrando, se estaba deshaciendo después de la desastrosa guerra con los Estados Unidos, en donde perdimos más de la mitad del territorio nacional. Parecía que México no tenía futuro, que México se iba a desintegrar. Continuaba la lucha entre los liberales y los conservadores, y sin embargo, pues Juárez logró encabezar a una generación excepcional que no solamente mantuvo la cohesión y la unidad nacional en épocas muy adversas, porque le tocó la guerra de reforma, una guerra civil en donde
el país se dividió prácticamente a la mitad, los liberales lograron salir adelante y sin embargo, pues los conservadores no se cruzaron de brazos y pidieron el apoyo a uno de los imperios más grandes de la época, al emperador Napoleón III de Francia. Francia nos invadió, sufrimos una segunda intervención y una segunda guerra extranjera, y a pesar de las dificilísimas condiciones, Juárez logró salir adelante, claro, y salió el país adelante con él. Entonces creo que Juárez representa este esfuerzo extraordinario de mediados del siglo XIX de mexicanas y mexicanos que quieren conservar su país, que quieren conservar su independencia, su libertad, su soberanía, su dignidad, pero también apegados estrictamente a las leyes, a las instituciones. Y bueno, por fortuna este esfuerzo extraordinario valió la pena porque México pudo salir adelante y creo que ese es el mejor legado que Juárez y su generación nos ofrece. A través de su soberanía. Un legado, Felipe, que sigue vigente, porque son principios fundamentales del Estado mexicano, hablar de libertad, hablar de soberanía, hablar de las leyes de reforma, hablar de la figura de Juárez, siempre se destaca cuando nos referimos a su persona, que es el hombre que tiene pues un referente en todos los ámbitos, porque lo vemos en nombres de calles, lo vemos también en nombres de hospitales, lo vemos siempre resaltado, y más con esta frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y muchas frases que han acompañado y que acompañaron su historia, y hablaban de él como un personaje pues que siempre mantenía la calma a pesar de los graves hechos que enfrentó. ¿Cuáles son esas características que como historiador tú detectas en un personaje como Benito Juárez, a diferencia de otros luchadores sociales? ¿Por qué es tan importante, no solo por el legado, sino por su imagen, su figura, su presencia, su persona? La persona de Juárez, ¿quién era él? Referido a cómo lo hemos estudiado ahora, Felipe. Pues es muy importante lo que comentas, porque hay que recordar y subrayar que Juárez es un indígena zapoteco. Así es. Un indígena que nació en un poblado que no tenía más de 20 familias, que no sabía el español, que creció en un ambiente rural de extrema pobreza, que él tuvo que emigrar y caminar a pie desde su pueblo natal hasta la ciudad de Oaxaca, porque él tenía ganas de crecer, de progresar, de educarse. Tuvo que entrar al seminario porque era la única manera en que un indígena pobre, sin recursos, podía estudiar, a pesar de que no le gustaba la carrera eclesiástica. Claro. Y después, cuando logra hacer su bachillerato en el seminario de Santa Cruz de Oaxaca, ingresa al Instituto Científico y Literario y es el primer abogado en recibirse en el estado de Oaxaca, y esto es un logro excepcional, porque como bien comentabas, desempeñó una infinidad de cargos, sí, pero él es alguien que se hizo con su propio esfuerzo en un medio muy adverso, en donde todo estaba en contra, sobre todo para un indígena zapoteca como él, y sin embargo eso fue templando su carácter. Exacto. Y creo que una de las cosas más extraordinarias de su figura es su personalidad austera. Él representa también uno de los valores que ahorita más reivindicamos y que tiene más importancia en el México de hoy, la austeridad republicana, la ecuanimidad, el no hacer aspavientos, el no ser soberbio, el mantener la sencillez y la humildad, el tener una personalidad adusta, pero un carácter férreo, sí, inconmovible, porque creo que si no hubiera tenido esa convicción, esa ética personal, esa austeridad personal también, esa entrega a su familia y ese patriotismo, creo que no hubiera podido encabezar ese esfuerzo extraordinario por mantener a México en pie. Y creo que el que haya sido una persona con esas características, con ese carácter, claro, con esa firmeza, con esa convicción, pues no hubiera podido salir adelante, porque además la gente lo veía como ejemplo. Y no sí, tenía que ser un gran orador,
no tenía que tener un gran carisma, no tenía que arrastrar a multitudes y desatar odios y pasiones. Simplemente tenía que ser una persona sencilla que encarnaba a la república, que encarnaba a la legalidad, que encarnaba a la independencia, la soberanía y la dignidad nacionales, sin hacer... sin proponérselo quizá, ¿no? También, ¿no? Pero sabiendo que lo tenía que hacer. Quizá él hubiera querido que hubiera otras circunstancias, ¿no? Más favorables, porque de verdad cuando uno se pone a ver la historia de México y la biografía de Juárez, creo que difícilmente se puede pensar que se hubieran atravesado por condiciones más adversas que las que le tocaron a él, a su familia, a sus hijos. Tuvo 12 hijos con Margarita Maza, una mujer extraordinaria que lo acompañó siempre. Bueno, 5 de ellos murieron en esos años tan difíciles. Entonces, el tener que mantener la calma, la cabeza fría y la lucha por sacar adelante al país en condiciones familiares terribles, con el dolor que significa la pérdida de un hijo, y de una hija. La separación también de su La familia. separación por tanto tiempo, en donde Margarita se hizo cargo de la familia, de los cuidados, y sin embargo estaba ahí, apoyándolo siempre, dándole consejos, indicándole por dónde seguir, dándole fortaleza. Yo creo que también Juárez no hubiera podido hacer lo que hizo sin el apoyo de Margarita. Sí, justamente es a donde nos quisiéramos ir. ¿Qué aprender de Margarita Maza, una mujer que incluso pues muy joven se casa, doctor Felipe Ávila, con Benito Juárez, pero que siempre está ahí, que incluso hace suyas también estas ideas liberales, y ya lo describía usted hace un momento, se hace cargo de la familia cuando tienen que separarse, pero incluso le proporciona recurso económico a Juárez. Entonces, ¿qué aprender también de esta figura de Margarita Maza Parada, que es su nombre completo, ¿no? Porque pues si bien Juárez tuvo esta determinación que usted nos describe, este arrojo y enfrentar condiciones muy adversas, pero también tuvo a una gran persona, una gran mujer que siempre le ayudó precisamente pues a seguir adelante. Bueno, Margarita Maza Parada es una mujer extraordinaria. Yo creo que necesita mayor reconocimiento, porque yo estoy convencido de que la compañía de Margarita fue fundamental para que Juárez pudiera hacer esas hazañas heroicas y prodigiosas que lo convierten en uno de los grandes personajes de nuestra historia. Pero Margarita estuvo siempre ahí. Margarita era una niña adoptada de una familia con recursos económicos, en donde trabajaba una de las hermanas mayores de Benito Juárez como sirvienta. Precisamente cuando Juárez sale de Guelatao y que se traslada a la ciudad de Oaxaca, llega a la casa donde estaba trabajando su hermana y le brindan alojamiento, y ahí es donde conoció a Margarita, que era apenas una niña. Sí, claro. Juárez le llevaba 15 años, ¿no? Entonces es muy importante porque desde ahí se conocen, se enamoran. Juárez hace pues una carrera brillante como profesionista, se recibe como abogado, se casan y desde entonces no se puede pensar en Benito sin Margarita. Son una pareja que está unida todo el tiempo. Margarita, en los momentos en que Juárez entra a la cárcel, porque incluso pasa un tiempo en las mazmorras de San Juan de Ulúa, ella es la que se hace cargo no solamente de los hijos, sino también de la manutención del marido. Ella es la que le brinda apoyo económico, pero sobre todo apoyo moral, porque comparte completamente la ideología liberal, el compromiso y la convicción que tiene su esposo, y es un matrimonio en donde los dos son los que logran salir adelante y sacar al país de su encrucijada. Entonces es una mujer extraordinaria que tiene que ser recordada por sus convicciones, por su compromiso, por su ética, por su espíritu de lucha, por hacerse cargo de la familia, de los cuidados, por apoyar a su esposo, que además era el mexicano más importante de la época, ¿no? Claro. Entonces, Margarita tiene que reconocérsele así, que gracias a ella y en buena medida por ella, Juárez pudo sacar adelante al país.
Claro, de hecho ella enferma, Felipe, muere y él años después también parte y siempre la tuvo presente y siempre estuvo muy cerca de esta mujer fundamental, como bien nos dices, con esta familia que tenían que sacar adelante. Ahora, esta parte de la relación de Benito Juárez con la ciudadanía, en un México convulso, en un México enfrentado con Estados Unidos, con la invasión europea, el imperio presente, las figuras de Maximiliano, que también estaban sobre este panorama. Benito Juárez tuvo un gobierno itinerante, o sea, venía prácticamente huyendo del enemigo. ¿Cómo se construye la relación y la cercanía de Benito Juárez con el pueblo de México en medio de este México convulso, enfrentado, constantemente amenazado por el exterior? ¿Y qué fue lo que vio Benito Juárez que logra desactivar estos constantes amenazas de fuera del país, para que incluso se reconociera, no sé, tuvo esta visión de ver a Estados Unidos como en algunos momentos el aliado? ¿Cómo fue esta relación, esta política exterior, si podemos llamarla de alguna manera, desde la visión juarista, enfocada en la relación que tenía con el pueblo de México, que tenía que creer en que él era la persona que iba en los años más difíciles y más graves para México sacarlos adelante, Felipe? Pues es muy importante lo que preguntas, porque Benito Juárez fue presidente de la República desde 1858 hasta su muerte en 1872. De todos esos años, la mayor parte del tiempo, el gobierno de Benito Juárez fue itinerante, porque se vino la guerra civil, la guerra de reforma, y después se vino la intervención francesa y la lucha contra el imperio de Maximiliano. El gobierno de Juárez a veces era casi simbólico, porque era un pequeño grupo de Juárez y sus ministros, sus consejeros, quienes lo acompañaban, sus generales que además estaban combatiendo en distintos lugares de la República, y tanto en la guerra de reforma como en la lucha contra el imperio de Maximiliano, el gobierno de Juárez tuvo que huir y refugiarse en distintas poblaciones y hacerse fuerte. Incluso tuvo que salir de México, ir hasta Panamá y regresar por Veracruz, porque no le quedaba de otra. La república, él la representaba y era una república errante, una república itinerante, una república que a veces estaba en el centro de la república, estaba en San Luis, a veces estaba en Durango, a veces estaba en Chihuahua, a veces tuvo que irse hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en su honor, así se llama, esta importante población fronteriza. Y lo importante es que durante esa resistencia, Juárez recibió el apoyo y el respaldo popular, y gracias a eso es que pudieron revertirse las difíciles condiciones que enfrentaba, porque poco a poco esa resistencia fue inflamando el espíritu patriótico de los mexicanos, de las mexicanas, y poco a poco se comenzaron a ganar batallas y a reconquistar territorios y a ocupar poblaciones y a avanzar y a hacer retroceder a sus enemigos hasta derrotarlos, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la relación que logra establecer Juárez con el pueblo de México es de tal magnitud que el pueblo de México lo respalda y se vuelca a apoyarlo, porque sabía que el presente y el futuro de México estaba en el apoyo a Juárez. Y la relación con Estados Unidos es muy interesante, porque Juárez tuvo que refugiarse varias veces o tuvo que exiliarse en Estados Unidos y trabajar en trabajos muy humildes para lograr sobrevivir. Pero también Margarita, él la manda en los momentos más difíciles de la lucha contra los franceses, manda a Margarita y a sus hijos a Estados Unidos, pero también a que les sirva como embajadora. Y ella tiene contacto, es recibida casi como representante del gobierno de México, y logra obtener importantes apoyos. Y algo que también hay que subrayar es que Juárez tiene el apoyo de Abraham Lincoln. El apoyo de Estados Unidos y de un presidente también extraordinario estadounidense como lo es sin duda Abraham Lincoln, también sirvió de contrapeso
para que los franceses vieran que cuando ya estaban siendo derrotados en México, Napoleón decidiera retirar a las tropas, porque además ya había terminado la guerra de secesión en Estados Unidos y ya habían triunfado los del norte, que derrotaron a los esclavistas del sur, y entonces Estados Unidos, con un gobierno fortalecido, también pues no veía con buenos ojos que un imperio europeo estuviera estableciendo una colonia en un país fronterizo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es importante el apoyo que en este momento el gobierno de Benito Juárez, que encarnaba la República, tuviera el apoyo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y particularmente de Abraham Lincoln. Entonces, eso es algo que también habría que reconocérsele, porque pues la complejísima relación con los Estados Unidos tampoco es de negros y blancos siempre. También ha habido momentos en donde ha servido mucho el respaldo de gobiernos democráticos como el de Abraham Lincoln. Sin duda. Doctor Felipe Ávila, podríamos llevarnos una hora en platicar de Juárez, porque sin duda pues son muchos los aspectos que hay que tocar. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tiene un sinfín de documentos que sin duda pues hacen que uno cada vez busque más sobre Benito Juárez, pero llama la atención, digo, entre sus cartas a Margarita Maza, a Maximiliano y a infinidad de personajes, llama la atención también esto que recupera el sobre la caricatura política que se hacía en aquellos años, esta forma de retratar a Benito Juárez, que si bien pues ya nos lo ha descrito ampliamente, con esa determinación, con ese tesón, pero aún así también era centro de cierta sátira política de aquella época. ¿Cómo nos lo podría describir? Que también Juárez tuvo que enfrentar precisamente pues a la opinión pública. Sí, es muy importante también esto que comentas, porque en el México de la época, este México tan polarizado, tan enfrentado, una parte de la batalla política e ideológica se daba en los periódicos, en la prensa. Es una de las épocas, yo creo que de gloria del periodismo nacional, porque había unas plumas extraordinarias, unos caricaturistas extraordinarios que daban la batalla ideológica, política en las páginas de los diarios. Y la caricatura política es quizá la manera más diáfana de expresar la opinión de sectores de la sociedad mexicana que ahí se manifestaban. Y es muy, muy importante esto que señalas, porque hay una caricatura política que es feroz contra Juárez, que lo caricaturiza, lo ridiculiza, lo pinta de una manera grotesca, ¿no? Porque es una forma de los enemigos de Juárez, de los conservadores, de minar su legitimidad, su prestigio, la forma en que era visto por un sector de la sociedad que leía los diarios. Pero al mismo tiempo hay una contraparte, hay periódicos liberales, periódicos republicanos, en donde escriben algunas de las mejores plumas que hemos tenido en nuestra literatura, porque hay que recordar que esa generación combatía con las armas, con la espada en la mano, pero también combatía con la pluma. Y a través de sus páginas, que son páginas esplendorosas, uno ahí ve reflejado el pensamiento de una generación excepcional, llena de patriotismo, llena de convicción, llena de amor a la patria, pero que también todo el tiempo está combatiendo a sus enemigos. Entonces es muy importante acercarse a estas páginas y a estas imágenes, porque ahí está reflejado el México convulso que se está definiendo en un momento crucial de su historia en esos momentos, ¿no? Claro. Por último, rápidamente, Felipe, yo sé que es muy difícil elegir algo acerca de la vida de Benito Juárez, pero tú, si quieres en lo personal o como director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ¿qué biografía de Benito Juárez crees que es la más completa, la que trae la información que necesitamos saber y que hoy quien esté escuchando esta conversación contigo tenga curiosidad de echar un vistazo a la historia y a la vida de Benito Juárez? ¿Por dónde nos vamos en esta búsqueda sobre un personaje tan importante como Benito Juárez? Bueno, a mí me gusta mucho la biografía de Ralph Rieder, también la de Justo Sierra,
Y yo invitaría también a que leyeran la voluminosa obra que coordinó Daniel Cosío Villegas de la historia moderna de México. Allí hay varios volúmenes que hablan de la economía, de la sociedad, de la política, de las relaciones exteriores, un mosaico hecho por un conjunto de historiadores de gran talla que representa muy bien el México de esa época. Y desde luego, pues también los invito a que lean Los apuntes a mis hijos, que es una autobiografía pequeña de Benito Juárez, dirigida a sus hijos, en donde él va describiendo los avatares de su vida, desde que recuerda, no recuerda a sus padres porque murieron cuando él tenía 3 años, pero a partir de sus primeros recuerdos infantiles hasta cuando comienza la encrucijada de México, son unas páginas maravillosas que además se pueden consultar en internet fácilmente, y ahí uno ve al hombre, al ser humano, al padre sensible que está tratando de transmitir a sus hijos estos valores de amor a la patria, de honestidad, de integridad, de compromiso, pero además él se va pintando en un México muy interesante y decisivo, porque si no hubiera salido adelante la generación de la Reforma, pues quizás tú y yo no estaríamos platicando aquí. Gracias, Felipe. Siempre importante aprender de ti, de tu conocimiento y de la vida de un gran mexicano como lo fue Benito Juárez. Muchas gracias. Al contrario. Invitado Gracias, siempre a doctor este Felipe espacio. Ávila. El doctor Felipe Ávila con nosotros esta mañana. Y vámonos a otras cosas, con otros asuntos. Platiquemos de la Agencia de Transformación Digital con un papel fundamental en estos momentos. Antonio Merino Peña, quien está al frente de ella, garantiza que es un organismo que cuenta con la suficiente capacidad tecnológica para fortalecer las labores de búsqueda de desaparecidos en el país. Un asunto, como sabemos, fundamental y de alta prioridad en estos momentos para el gobierno federal. Capacidades tecnológicas y humanas para poder hacer este sistema unificado nacional de consultas para las necesidades de búsqueda que se establezcan, y lo haremos conforme lo que nos indique la presidenta y lo que se anuncie en la reforma legal, ¿no? Adelantó también que en la mañanera del próximo lunes se van a dar a conocer las tareas específicas de la agencia dentro de un paquete de iniciativas de ley en materia de desapariciones que la presidenta va a enviar al Poder Legislativo. La agencia tiene un rol, digamos que una participación en el tema de unificación tecnológica, una plataforma que permita hacer consultas a distintos sistemas de información, como ella misma lo adelantó el día de hoy. Digamos, más allá de eso, pues los detalles se darán a conocer el día lunes. Al firmar un convenio con el Estado de Aguascalientes para mejorar la eficiencia y la administración pública y reducir los trámites burocráticos, Peña Merino destacó que en breve van a estar en la operación de la Plataforma Unificada de Despacho Aduanal, el Centro Nacional de Tecnología Pública y el Programa Espacial Mexicano, entre muchos otros proyectos a cargo de la Agencia de Transformación Digital. Les recuerdo que estamos esta mañana consultando su opinión sobre un tema fundamental para todos, el Día Mundial del Agua en puerta, y queremos saber y conocer su opinión acerca de qué cuidados tenemos que tomar para que el agua, que es un líquido que siempre lo podemos necesitar en cualquier momento, pues sea permanente. A través de fugas se desperdicia muchísimo. A través también de lo que es esta forma de consumo, también desperdiciamos muchísimo. Hay que tomar medidas importantes para garantizar el abasto de agua, no solo para nosotros, sino para las próximas generaciones. Y en el marco del Día Mundial del Agua, ¿cuáles son esas medidas que nos pueden compartir incluso de sus actividades diarias, al momento de bañarse, al momento del aseo personal, al momento de utilizarlo en labores del hogar? ¿Cómo cuidar el agua? Tendremos información de ciencia específica sobre este tema, cuál es el consumo per cápita, qué se está haciendo a nivel nacional e internacional para garantizar que el agua no sea esta famosa tercera guerra por el líquido vital. Volvemos después de la pausa con más información aquí en el 11. Acompáñenos.
Ismael Marcelo, cuéntanos si se va a despejar un poco el clima porque ha hecho un poquitín de frío. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Guadalupe? Angélica, muy buenos días. Pues bien lo comentas, era el Frente Frío número 36 que por fin, abandona gradualmente al territorio nacional, como podemos ver en nuestra imagen de satélite. Este fenómeno pues se adentrará al Mar Caribe en las próximas horas. Sin embargo, aún mantiene el amanecer frío este día con nieblas en el sureste mexicano y la península de Yucatán. El pronóstico indica que tendrán chubascos este viernes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío que acompaña al fenómeno mantendrá el ambiente frío durante este día en el norte, noreste y oriente del país, así como viento del norte en la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el sábado y domingo, las precipitaciones se concentrarán sobre el centro y sureste de la República Mexicana, como puede ver en este modelo matemático de pronóstico, especialmente en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. No obstante, el calor será el común denominador a lo largo de los próximos días sobre la mayor parte del territorio mexicano, con temperaturas de 40 a 45 grados en zonas costeras de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así que ya lo sabe, hidrátese adecuadamente, no realice actividades intensas bajo el sol, especialmente entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Use protector solar, cuide a sus mascotas y evite acciones que puedan generar incendios forestales, de pastizales o basureros. Vamos ahora a nuestro pronóstico por regiones. Estas recomendaciones aplican muy bien para nuestras amigas y amigos de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, donde los termómetros rondarán los 40 grados Celsius con escasa probabilidad de lluvias. Este día Guadalajara llegará a los 30, Ojuelos allá en Guanajuato llegará a 25, Zamora 29, Colima con 35, Puerto Vallarta con 30. A partir de mañana las temperaturas van a la alza nuevamente en todo el sureste mexicano. Mientras tanto tendrán cielo medio nublado con algunas lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas. El viento soplará del norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Veracruz con 25, Pánuco también en Veracruz con 29, Villahermosa 28, Tuxtla Gutiérrez con 24, Huatulco en Oaxaca con 31, Zihuatanejo en Guerrero con 30 grados de temperatura máxima. En la península de Yucatán dominará cielo medio nublado con lluvias y chubascos durante esta tarde. Aún así el ambiente será caluroso hacia horas de la tarde con 32 grados en Mérida, Cancún con 25, Chetumal con 29, Carrillo Puerto en Campeche con 33, Ciudad del Carmen también en Campeche con 25 grados. En el norte experimentan un frío amanecer y cálido por la tarde. El ambiente será caluroso por la tarde, 25 grados en Monterrey, lo mismo que en Matamoros, San Luis Potosí con 27, Zacatecas 24, Chihuahua con 25, Ciudad Juárez apenas a los 24 grados de temperatura máxima. También esperan vientos fuertes en la península de Baja California. El ambiente poco a poco empezará a recuperarse, 31 grados en Hermosillo, Agua Prieta con 26, Mexicali llegará a los 30, Guerrero Negro con 20, Cabo San Lucas con 24 grados de temperatura máxima. El oleaje estará oscilando entre los 1 y 3 metros a lo largo de la costa oeste de la península de Baja California. Finalmente, en la región central del país tendremos un fin de semana con cielo medio nublado y les decía, probabilidad de lluvias y chubascos durante las tardes. Hoy la Ciudad de México 25 a 27 grados de temperatura máxima, Tlaxcala también con 25, lo mismo que Puebla, Querétaro con 27, Guanajuato se va hasta los 25 grados de temperatura máxima. Es todo en cuanto al pronóstico del tiempo. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos el próximo lunes. Momento de la cultura con Miguel de la Cruz, después de las 7 de la mañana, pero siempre presente y listo. Miguel, rápido porque tienes que irte. Así es, ya vamos rumbo a Mérida, a la Filey. Pero antes, Salif Keita, ¿le suena este nombre? Es un músico, compositor africano con una historia muy particular. La voz de oro africana, le dicen. Aquí los datos a continuación en la siguiente historia. Hace 75 años nació en Mali un talentoso músico que entre 1987 y 2018 ha grabado 16 discos y es considerado la voz de oro africana, Salif Keita.
Descendiente directo del jerarca que fundó el Imperio de Mali, padeció rechazo por la etnia mandinga al considerar una maldición su condición de albino, lo que también impidió se dedicara a labores del campo. Lo cierto es que si su cuerpo hubiera producido melanina para que el color inundara la piel y el pelo que lo cubre, se habría dedicado a otra actividad. Yo creo que sí, No creo que hubiera sido músico si no hubiera sido albino. Habría estudiado más y seguramente estaría en una oficina o cultivando la tierra. Salif Keita, siempre que compone, va detrás del ritmo. Se mantiene en esa búsqueda porque dice, ahí está la fiesta. Aclara que en su natal Mali, el entorno esencialmente es musical. Tenía 18 o 19 años cuando comencé a hacer música. Es una forma de cultura africana en Mali. Todo mundo nace en la música. La música es un medicamento terapéutico y es una manera de vivir y estar feliz. Este domingo 23 de marzo subirá al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, acompañado de un grupo de 11 músicos y cantantes. Casi 5 millones de personas lo escuchan mensualmente en Spotify. Uno de los temas tiene más de 100 millones de reproducciones. Y él, al saberlo, sonríe. No sé, yo solo hago la música. Así es, lo de Salif Keita es hacer música, buena música. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. El próximo domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Salif Keita. Vámonos al libro del día, es Volver atrás, de Abraham Balcázar, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Mi primer novela gráfica, cómic distópico de ciencia ficción, de la historia de un robot que emprende un camino para tratar de salvar al mundo. Nació de un refrán que me gusta mucho. El refrán dice, no somos ríos para no volver atrás. Dándole vueltas a la idea de qué significaría volver atrás sin dejar de ir para adelante, ¿no? O sea, ¿cómo podrías avanzar y después regresar al mismo punto? Me nació la idea de, bueno, hagamos la idea de un personaje que le dé la vuelta a su mundo, ¿no? Y regrese más o menos al mismo punto. Y trate de volver atrás, trate de volver las cosas atrás, trate de recuperar lo que se perdió, ¿no? Y fue como la inspiración de esta historia. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 60 de Libros Alegres de Armando González Torres, editado por El Tapiz del Unicornio. El X de hoy es de Leti y dice, el vino aguza los sentidos y reconcilia con el mundo. Induce un estado simultáneo de placidez y alerta que en el buen bebedor trata de alargar administrando la bebida. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy es cumpleaños 68. Hoy es el Día Mundial de la Poesía, mire, a propósito de esto. Cumpleaños 68 del poeta tunecino Youssef Soga. En su honor, el poema del día, Un poco de chocolate, que en alguna parte dice: tengo que poetizar este mundo feo convirtiendo mis palabras en pájaros que vuelan sin alas y hacen la primavera de cada día. Escribo y borro, borro y escribo, y como poeta de la África del Norte necesito otro planeta con poca gente y un poco de chocolate. Quien lo solicite lo comparto completo por X @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Día Mundial de la Poesía, Miguel. Entonces están autorizados quien quiera pedirte estos y otros poemas de los que has compartido. Que los pidan todos, incluso si son pasados, con mucho gusto se los envío completos. Definitivamente hay que aprovechar esta oportunidad. Oye, Miguel, Salif Keita, algo que también ahí se pasaba un poco mencionar, pues esto que él hace también a favor de las personas albinas, ¿no? Exacto, tiene una fundación instalada en Estados Unidos desde hace 25 años y abrió otra en África. Es decir, ha sido una persona activa que el ser albino le movió la vida, claro, a él para bien porque lo acercó a la música, pero hay otra gente que padece mucho
el ser albino. Además de músico, pues se convirtió también en activista, ¿no? A Sí, favor de afortunadamente. evitar la discriminación, porque son personas, ya lo narra él, ¿no? Pero son personas que de alguna forma se enfrentan a muchos obstáculos. Imagínate en África no ser De color oscuro y ser todo lo contrario. Claro. Lo que él pasó fue fuerte. Definitivamente. Miguel, pues muchas gracias. Te vemos a tu Gracias. regreso para que nos cuentes cómo te va por allá, por Mérida. En la Filey, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Miguel de la Cruz. Nos vamos con el cine. Lo mejor de la cinematografía mundial, todos los viernes con nosotros en la voz de Toñito, eso José sí. Antonio Valdés Peña. Eso es todo. Eso como debe de ser. No, pues bueno, feliz Día Mundial de la Poesía. Si hay algo que hay algo que es poesía, es el cine también. Estábamos hablando ahorita, Lupita y yo, de la película Flow de Gint Silva-Lodlis, que ganó el Oscar de Mejor Largometraje Animado y que está promoviendo una campaña de adopción de gatos negros en todo el mundo, cosa que nos da Claro, harto gusto. por tu casa hay gatitos negros, ¿has Sí, visto? varios. Yo también, ¿eh? Sí, y los sí, veo sí. callejerones, ¿eh? No, rudos, son rudos. Bueno, si sobreviven al apocalipsis, es que Eso. verdad. Entonces, bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a tener, como siempre, 3 opciones de buen cine. Una en esta ocasión para ver en casa, curiosamente. Así que bueno, arrancamos con una comedia negra muy interesante que se llama Novocaína, sin dolor, de los directores Dan Burke y Robert Olsen. Bueno, pues es la historia de un empleado bancario joven, no muy agraciado, no muy inteligente, pero que hace su chamba de manera normal. Se enamora de la chica que entró hace unos meses a trabajar ahí a la institución bancaria y un buen día pues llega un grupo muy agresivo de ladrones, cometen un robo y secuestran a esta chica como parte de la operación. Entonces, pues este joven se va a lanzar a rescatar a la chica de sus sueños, pero por una sencilla razón, mi querida Lupita, tiene una deficiencia corporal que le impide sentir dolor físico. Entonces, pues se lanza a buscar a esta chica, se lanza a agarrar a los ladrones y lo que tenemos es una película de una violencia desatada, donde, pues bueno, es una película para espectadores no muy quisquillosos porque al protagonista le van a hacer literalmente de todo, pero él no siente nada, entonces por él que le sigan haciendo, él va a rescatar a la chica de sus sueños. Pues es una comedia negra, negrísima, que está muy divertida, la verdad. Es para público que le gustan las emociones fuertes y el humor muy negro. Y bueno, por otra parte, tenemos a 2 miembros de una generación nueva. Fíjate que el protagonista es el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, y el villano, uno de los hijos de Jack Nicholson. Entonces estamos viendo una nueva generación que viene de la realeza de Hollywood y que está haciendo películas interesantes. Pues no se la pierdan. Si quieren pasar un buen rato muy divertido y muy sádico, también no se pierdan Novocaína, sin dolor, de estos directores. Bueno, por otro lado, hace un par de semanas hablamos de la nueva película de Steven Soderbergh, que era Presencia, esta película del fantasma que está en la casa. Bueno, pues ahora estrena una nueva película. Es un hombre que no para, que no descansa, y Código Negro nos lleva a los intríngulis del mundo de la inteligencia y el espionaje en los Estados Unidos. Tenemos a un muy experimentado agente de inteligencia que un día le dice a su jefe: ¿qué crees? Hay una filtración de información y fue alguien de adentro de la agencia. Y si esa información sale en un momento equivocado, se puede incluso acabar el mundo. Así que tú decides qué hacer. Pues este personaje organiza una cena en las que están desde su esposa hasta compañeros de la organización. Y bueno, lo que vamos viendo, Lupita, es un muy aterrador thriller donde a partir de esta cena los personajes van abriendo su corazón, van demostrando dónde están realmente sus lealtades. Y bueno, fíjate, tenemos un reparto excepcional. Michael Fassbender, que es el organizador de la fiesta, su esposa, pues nada menos que la ganadora de 2 premios Oscar, Cate Blanchett, y uno de los ex James Bond, Pierce Brosnan, como su jefe. Entonces, si a ustedes les gusta el espionaje, la intriga, pasarla bien en el cine y sobre todo con un director que siempre está de un lado al otro, del cine independiente experimental al cine
más comercial como es Steven Soderbergh, que tiene cosas muy buenas y cosas también impresentables. Pues bueno, Código Negro sin duda va a ser una muy buena opción para este fin de semana. Y bueno, la joya de la corona en esta ocasión pues es la última película de las nominadas a Mejor Película del Oscar 2025 que no había llegado. De hecho, no está en salas de cine, está en la plataforma que pertenece a una de las empresas de paquetería más grandes del mundo. Y bueno, pues ahí pueden encontrar Los chicos de la Nickel de el director Ramel Ross, pues un cineasta que viene del mundo del documental y que toma una novela de Colin Whitehead, ganadora del premio Pulitzer, que abreva, Lupita, en un caso terrible. Hubo una escuela, realmente un reformatorio disfrazado de escuela en Florida, donde a partir del año 2000 se fueron encontrando montones de rastros de crímenes, de fosas clandestinas, donde más de 60, 80 muchachos, sobre todo afroamericanos e hispanos, fueron asesinados y desaparecidos dentro del mismo plantel. Muchísima gente participó en la investigación y bueno, pues esta película nos narra la historia de dos jovencitos que se conocen en este lugar, que en la película se llama la Academia Nickel, allá en Florida. Van a ser brutalizados, explotados, esclavizados y un buen día van a tener que tomar una decisión porque si no les va a costar la vida. Lo interesante es cómo está narrada la película. Si te das cuenta, Lupita, todo está filmado con lo que llamamos cámara subjetiva. Es decir, tú, Lupita Contreras, se pone a ver la película y Lupita se vuelve el personaje, los personajes te hablan a ti, tú ves el entorno alrededor tuyo. Una buena parte de la película es el personaje principal, que se llama Elwood, luego su amigo, a quien conoce en el lugar, que se llama Turner, y luego la cámara se va poco a poco administrando entre los dos personajes. Entonces son 2 horas 10 minutos de una cámara donde tú eres el personaje y lo que ves es verdaderamente atroz. Entonces, pues bueno, Los chicos de la Nickel, con este acercamiento experimental, es una película muy interesante para ver el fin de semana. Público adulto también, por favor, no es una película apta para público menor de edad, pero bueno, pues es una historia que hemos sabido de muchos de estos lugares que pues en un momento dado fungieron como reformatorios, como cárceles para jóvenes delincuentes y donde pues todo en la corrupción del mundo estaba adentro también. Entonces bueno, pues ahí están Los chicos de la Nickel de Ramel Ross. Estuvo nominada para Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, no lo gana, pero pues bueno, si la ves en el conjunto de las 10 nominadas de este año, es sin duda la película más experimental y más propositiva, incluso que El Brutalista o Anora o algunas de sus compañeras. Entonces, pues bueno, ahí están nuestras opciones para este fin de semana, Lupita. Interesantes todas, me imagino estas sensaciones. No he ido al cine a ver una película, como dices, con esta forma de grabar de cámara subjetiva, pero como dices, eres un personaje dentro de la película. Eres el personaje. Sí. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una escena donde a los chicos los atormentan, los torturan, y tú estás sentado y estás viendo que uno ya entró, otro va a entrar, y qué pasa cuando te toca entrar a ti. Exacto. Y ya ves qué está pasando adentro. Entonces, esa sensación de yo soy el personaje, a mucha gente le incomoda. Por eso es una película que incluso no va a pasar en cines en México, cosa que es una desgracia. Pero bueno, finalmente se puede ver en esta plataforma, no se la pierdan y denle la oportunidad, aguanten hasta el final y van a ver qué padre ejercicio de película es. Pues ahí está la cámara subjetiva y cuéntanos la reacción, porque tú la presentaste en una de tus recientemente clases. Y sí, fue una película que a mucha gente le pareció cansada y sí, pues es que tú estás caminando con la cámara durante 2 horas, entonces el efecto que se logra es muy interesante y también hay fragmentos de películas caseras antiguas, de documental, porque la película ocurre en los años 60, entonces ves a Martin Luther King, ves la visión del Apolo 8 que te va dando contexto, entonces es un rompecabezas muy interesante que provoca Ramel Johnson. Entonces bueno, pues a verla sin falta, es una gran película. Y además dice ahí en uno de los titulares que nos presentas, la mejor película del año. Vamos a darle la oportunidad de que también entre al top 10, ¿no? Claro que sí. Toñito, gracias como siempre. Gracias. Que sea una excelente Lupita. Semana. Así sea. Muchas en casa, gracias. Saludos también, con como mucho siempre. Gusto. Gracias. Y tenemos más. Vámonos con otros temas, y es que siguen llegando inversiones a nuestro país. Ahora van a Durango, donde se invertirán $3,700 millones para el desarrollo de proyectos de investigación, inteligencia artificial y fertilizantes.
Una inversión por $1,000 millones tiene que ver con fertilizantes, ahora se darán los detalles. Esto tiene un impacto en toda la producción agropecuaria en México, agrícola. Y la segunda es una inversión para una ciudad digital que se denomina Fermaca, que tiene que ver con inteligencia artificial, ingeniería de datos. Es algo muy avanzado, con $2,700 millones, probablemente una de las más importantes que hay en Latinoamérica. Y se trata del proyecto de la ciudad digital llamado Durango Digital City y que contempla 4 desarrollos. El primero de ellos con un ducto de gas que viaja desde Texas hasta Durango y con el que aumenta la disponibilidad de gas para la industria. El segundo es una línea de fibra óptica. Esta inversión incluye además una planta de ciclo combinado para producir energía eléctrica usando gas propio. Bueno, vamos con esta información de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo en Nuevo León, participó en una asamblea de la Cámara de la Industria de la Transformación Local. Destacó que México tiene una economía fuerte que impulsa la inversión pública y privada a través del Plan México y agrega, esa fortaleza económica no solo es un logro del gobierno, sino de las y los mexicanos. Tenemos una economía fuerte, que a nadie le quede la menor duda. Nuestra prosperidad aumentará con el incremento en la inversión pública y en la inversión privada, el fortalecimiento del Plan México, el fortalecimiento del bienestar del pueblo de México, las inversiones públicas que estamos planteando y el impulso a la inversión privada con certidumbre jurídica. Momento de la ciencia, ya está con nosotros Rafael Guadarrama, terminando esta semana. Rafa, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, pues Hola, muy buenos Rafa. días. ¿Cómo están, Angie, Lupita? Pues con mucho gusto de saludarlas en este viernes, que pues tenemos información interesante porque mañana es justamente Día Mundial del Agua. Sobre esto preparamos algunas cuestiones. El Día Mundial del Agua, una fecha en la que el mundo reflexiona sobre este recurso fundamental, sobre todo por los retos y los rezagos en cuanto al acceso. En el mundo, por ejemplo, hay 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Esto es inverosímil en pleno siglo XXI. Y en este grupo hay 115 millones de personas que beben agua superficial. En cuanto al servicio de alcantarillado, hay 3.500 millones de personas sin gestionar las aguas negras. 419 millones hacen sus necesidades al aire libre. En México, de acuerdo con la Conagua, en promedio 96.1% de la población tiene acceso al agua potable y 93.8% al drenaje. Este último indicador es más claro cuando se diferencia. Por ejemplo, en las ciudades es casi 99% las personas que pueden gestionar sus aguas negras, pero en las zonas rurales solo 83.2% lo hacen. Nuestro territorio cuenta con 653 acuíferos, de los cuales al 9 de noviembre de 2023, 114 están sobreexplotados. Los ríos y arroyos del país constituyen una red hidrográfica de 633.000 kilómetros de longitud. 51 de ellos fluye el 87% del escurrimiento superficial de todo el país y se estima que con el ritmo actual de consumo, para el 2030 tendremos una condición de escasez donde cada habitante dispondrá de menos de 1.000 metros cúbicos por año. Vale la pena destacar que este 2025 el tema del Día Mundial del Agua es la conservación de los glaciares. Estas masas de hielo o nieve gigantescas que se acumulan en las cordilleras, las cuales aportan casi 70% del agua dulce de la Tierra. Casi 2.000 millones de personas dependen del agua de los glaciares y debido al calentamiento del planeta se están derritiendo. Según las Naciones Unidas, la evidencia científica es preocupante. Estos son los registros de la Organización Meteorológica Mundial y muestran la magnitud de la pérdida significativa de estas masas de hielo, tal como se observa en barras rojas. Por eso los esfuerzos para disminuir la quema de los combustibles fósiles y frenar el calentamiento del planeta y por supuesto tomar conciencia de lo importante de los glaciares, pues es este día el indicado. Importante recordar este fin de semana, este sábado, Día Mundial del Agua. Y en el marco justamente de este Día Mundial del Agua, vale la pena pues ver esta iniciativa que se realiza aquí en la Ciudad de México. Comienzan a invertir justamente en infraestructura que se colocará en los mercados. Y bueno, esta es la historia, veamos. Esta instalación, montada en lo alto de una azotea, en la esquina de Zarco y Eje 1, es parte de las innovaciones con las que la Ciudad de México busca acceder a fuentes de agua poco aprovechadas.
En el anexo del Mercado Martínez de la Torre se instaló un sistema de captación pluvial. El mercado, al ser muy importante, también por la manera que funcionan, tienen cubiertas grandes en las cuales se puede tener áreas que pueden ser las que nos ayuden a captar el agua de lluvia. En este mercado tenemos estas cubiertas de diente de sierra. Comenzará a aprobarse en la temporada de lluvia para abastecer sanitarios. Por la magnitud del techo y los contenedores, la expectativa de aprovechamiento es alta. Y lo que se estaría captando en el transcurso de un año serían alrededor de 630,000 litros. Esto equivaldría a 63 pipas de agua de 10,000 litros. La instalación, que requirió una inversión de $1 millón, aprovecha la estructura para retener la lluvia. El área que conforman estas cubiertas de captación es de 860 metros cuadrados. Tenemos un almacenamiento de 10 tanques tinacos y la capacidad de cada uno de ellos es de 1,000 litros. Cuando sea recolectada, se hace pasar por un filtrado sencillo de hojarasca y partículas finas. Finalmente va a una sección de limpieza profunda con carbón activado y radiación UV para eliminar microorganismos. En el proceso hay un dosificador de cloro, eso lo establece la norma 127 oficial, que es la que se encarga de revisar cuál es el procedimiento que debe de llevarse a cabo para una potabilización del agua. Para este 2025, el gobierno de la Ciudad de México espera contar con al menos 40 mercados más con esta innovación. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. De hecho, este sábado en 11 Lab a las 8 de la noche vamos a tener un programa justamente relacionado con el asunto del agua. Bueno, por último, les quiero presentar al robot Blue. Es un desarrollo de la empresa de cómputo NVIDIA en colaboración con otros corporativos, DeepMind y el área de investigación Disney. Está programado con inteligencia artificial y causó sensación en un evento de robótica en San José, California. Y bueno, en este contexto llamó también mucho la atención el comentario del presidente de NVIDIA, Jensen Huang, quien aseguró que la revolución de los humanoides está cerca y se aventuró a decir que en 5 años se emplearán de forma más importante en las industrias debido a que puede realizar en este momento ya tareas muy específicas. Y bueno, ya lo mencionábamos, les recordamos, este sábado no se pierden el programa 11 Lab a las 20 horas con Ana Cristina Olvera, por supuesto, aquí en Canal 11. Qué importante el tema del agua, Rafa Guadarrama, ya lo veíamos, bueno, ya nos dabas una serie de cifras del acceso al agua potable, la gestión de aguas negras, pero particularmente en esta nota que nos presentas de la gestión del agua pluvial, qué necesario es aprovechar toda el agua que está a nuestro alrededor. Por supuesto, se ha hecho un avance muy importante en la Ciudad de México en los últimos años. En la administración pasada se instalaron este tipo de sistemas en 73,000 hogares. Y ahora pues se está justamente pensando en avanzar en estas otras infraestructuras que también tienen techos muy grandes, que incluso las mismas techumbres pues, de los mercados, en muchas de ellas permiten naturalmente pues esta captación. O sea, tienen estos techos como inclinados o completamente como domos. Entonces son instalaciones grandes que además, bueno, la gente se identifica mucho con ellos. Y lo que llama mucho la atención, por ejemplo, 63 pipas son las que se podrían almacenar específicamente en ese mercado, ¿no? Si se pudiera replicar a los mercados de la Ciudad de México, sin duda sería pues también un ahorro importante. Vale la pena decir que justamente es para la temporada de lluvias, es decir, a lo mejor 4 meses del año podrían ser autosuficientes los mercados. Pero es una ventaja, o sea, al final hay que aprovechar esos recursos. Todos los esfuerzos son bienvenidos y ahora que dices la captación de agua de lluvia también a nivel de nuestros hogares lo podemos hacer, aprovechar el agua, como dicen, de la lavadora. De hecho, tenemos acerca de ese tema nuestra pregunta del día y ya agradecemos que hayan participado en redes sociales porque sí, Rafa, gota a gota, como dicen, el agua se agota. No sé si recuerdan también esta campaña de Ciérrale. Sí, que se hizo muy famosa y creo que sí nos lleva a esta parte de hacer conciencia.
pero las cosas se nos olvidan, Rafa. Tenemos como que esta memoria de corto alcance y después sí, cuando no tienes agua, cuando la llegas a tener, dices, no, ya, ahora sí, rápido me baño, rápido me enjuago, pero después volvemos a nuestros hábitos y ahí está el error, ¿no? Sí, justamente creo que es esta falta de empatía. Recordar que, por ejemplo, de acuerdo con las cifras oficiales, alrededor de 5 millones de mexicanos en particular tienen alguna limitación al acceso al agua. Y esto repercute de manera importante en la higiene, sin duda, pero también en la salud. Hay calidad de vida que no la tienen justamente por esto. Y es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo también que puedan avanzar a lo mejor políticas públicas mucho más importantes que permitan una gestión del agua más racional, sobre todo pensando en que en este momento veíamos de 650 acuíferos, alrededor de 114 están sobreexplotados. En este momento la Ley de Aguas Nacionales no tiene, por ejemplo, un tope para limitar la construcción o los desarrollos en zonas donde están acuíferos en estados muy grave. Hay cuestiones que se tienen que afinar incluso también en términos estructurales o legislativos. Y es, como bien dices, es un trabajo de todos, es un asunto en el que tenemos que tomar acciones más contundentes también. Porque además hay responsabilidad de forma personal y como lo decía Guadalupe, en los hogares, pero la gran responsabilidad también que hay de las empresas que son acaparadoras de agua y que también están ocasionando que cada vez sean más los mexicanos y mexicanas que no tienen acceso al agua precisamente por este acaparamiento. Así es alrededor de 1% quizá de los mexicanos o de los empresarios que tienen acceso muy importante al agua, pues de manera justamente a través de estas concesiones de agua que se otorgan a las empresas. Y en términos domésticos, pues ahí existen las concesiones, por supuesto. Lo veíamos en las ciudades, prácticamente la cobertura es total, pues ya las ciudades han avanzado muchísimo. El reto está en la parte rural. Pero pues el tema de la administración del agua es sumamente complejo. También están los organismos los de cuenca, o los organismos que se encargan de administrar el agua de manera local. Así es. Ahí también hay una tarea importante que se tiene que realizar. Sí, lo vivimos nosotros más en el oriente de la Ciudad de México. No, sin duda. Es una situación crítica. Entonces hagamos conciencia y acordémonos de que cuando abramos la llave hay mucha gente que no la tiene. Rafa, gracias. No, hombre, un gusto. Gracias, Rafa. Te vemos pronto porque ya vamos en la ronda de tus colegas de ciencia aquí en el matutino ya la próxima semana. Buenos días. Pero nos seguimos en las redes también. Eso sí. Gracias, Rafa Guadarrama. Y vámonos ahora con temas legislativos. Y es que el Senado de la República declaró constitucionales las reformas a los artículos 19 y 40 de la Carta Magna para fortalecer la soberanía nacional y prohibir cualquier intento de injerencismo extranjero. Las iniciativas fueron previamente aprobadas por la Cámara de Diputados y 22 congresos estatales. Se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 19 y se adicionan 2 párrafos al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional. Y es que, mire, la reforma al artículo 40 establece que no se aceptará ningún tipo de intervención o intromisión desde el extranjero que atente contra la independencia, la integridad y la soberanía de México, como golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio nacional por tierra, agua, mar o el espacio aéreo. La reforma al artículo 19 señala que cualquier persona involucrada en la fabricación, distribución o internación de manera ilícita de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, se le impondrá la pena más severa posible, así como prisión preventiva oficiosa. La iniciativa incluye además al terrorismo como delito grave. Ambos dictámenes aprobados por el Senado deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que puedan entrar en vigencia. Vámonos con el tema de la elección judicial. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral está trabajando en ello. Ya ajustó los topes de gastos de campaña para las candidaturas a la elección. El próximo 1 de junio, de esta manera, en línea, acata la orden del Tribunal Electoral para establecer gastos diferenciados de acuerdo con cada una de las elecciones.
Este nuevo acuerdo del instituto establece 4 distintos topes de campaña para las y los candidatos a ministros, integrantes del Tribunal de Disciplina, también judicial y además magistraturas del Tribunal Electoral. El tope es de 1.468.000 pesos. Si alguien aspira a magistraturas de las salas regionales, el máximo que pueden invertir en su campaña, 881.000 pesos, mientras que para las magistraturas del Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación, el monto autorizado por el INE, 413.000 pesos. Finalmente, para el cargo de juez o jueza de juzgado de distrito, el tope de gastos de campaña es de 220.000 pesos. Escuchemos al consejero Jorge Montaño. Que el rebase de topes de gasto puede traer aparejadas sanciones importantes y que no sería deseable que quien aspira a un cargo para impartir justicia sea él o la primera de incumplir el mandato legal en materia de fiscalización. Y mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó 3 recursos relacionados con el empresario Ricardo Salinas Pliego y sus empresas e impuso una multa a Electra que podría ascender a 126.000 pesos. El empresario Salinas Pliego pretendía que los ministros y ministras Loreta Ortiz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se abstuvieran de participar en la resolución de un juicio de amparo directo. Con este recurso, el empresario impugnó el pago de un crédito fiscal por más de 1.431 millones de pesos. La segunda sala de la Corte consideró improcedente la petición de Salinas Pliego para que ambos ministros se excusaran de participar en la discusión del tema, que no tiene fecha para subir al Pleno. La Corte también aprobó imponer una multa a Electra, una de las empresas de Salinas Pliego, que iría de 30 a 300 días de salario mínimo, al determinar que existen elementos que demuestran que intentó entorpecer la resolución judicial al presentar un recursamiento. Es decir, al presentar un recurso con fines dilatorios. Adicionalmente, la segunda sala regresó 2 expedientes relacionados con las empresas de Salinas a tribunales colegiados para que sean revisados nuevamente y se emita una nueva sentencia. En temas legislativos, la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias de transparencia. Se crearon 18 autoridades con una especialidad específica en esta materia. Les contamos más. La Cámara de Diputados aprobó leyes secundarias en materia de transparencia mediante las que se establece la transferencia de funciones, recursos materiales, financieros y humanos del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para crear un nuevo organismo denominado Transparencia del Pueblo. Al presentar el dictamen, el diputado del PT, Ricardo Mejía Verdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, explicó que el nuevo esquema implica crear 18 autoridades especializadas según el ámbito obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente de cada solicitud. Por tanto, se descentraliza el poder de acceso a la información y se trasladan las funciones del INAI a múltiples autoridades especializadas. La administración pública se volverá más ágil y cercana a las necesidades específicas de los ciudadanos. En la oposición, el diputado Héctor Jaime Ramírez del PAN consideró que en las nuevas leyes se coloca el último clavo al ataúd del pilar para combatir la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo se usan sus impuestos. Porque sin transparencia se blindará la opacidad en obras y contratos públicos. Con esta reforma, el gobierno podrá argumentar que por paz social o por interés del Estado. Esto significa que temas como los sobrecostos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la compra de medicamentos, como está ocurriendo hoy en la farmaciota llamada Birmex, van a quedar en la sombra. Por su parte, el PRI lamentó que ya no se pueda solicitar información de manera anónima. A partir de ahora, el gobierno sabrá quién solicita la información y qué está buscando, pues se elimina la posibilidad de solicitudes anónimas, que era un derecho de los mexicanos. La nueva ley legitima la censura a la prensa al dificultar el acceso a documentos oficiales. En tanto, Morena defendió la extinción del INAI, que a su juicio se convirtió en un instituto caro, burocrático y opaco, y afirmó que las nuevas leyes desmantelan el régimen de corrupción y simulación que operaban en este instituto. Quieren vendernos la idea de que anteriormente todo estaba bien.
todo funcionaba y que con la reforma todo se va a perder. Falso. La transparencia continúa. El INAI nació con una buena intención. Sin embargo, hay que señalarlo. La ambición y la corrupción de unos cuantos provocaron que fracasara. En los artículos transitorios del dictamen aprobado se define que los derechos laborales de los trabajadores del INAI serán respetados en términos de la legislación aplicable y los recursos humanos con que contaba el instituto. Pasarán a formar parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como los recursos materiales. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con nuestras fiestas. Es Gigi Grande. Lindo viernes, Angélica y Lupita. México chulo de mi corazón, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de presentarte esta segunda parte del Carnaval de Mazatlán, además de poder admirar su hermoso teatro, Ángela Peralta y el bello Museo de la Ballena. Una fiesta llena de color y diversión. Que tenemos desde la entrega de premios de literatura desde hace 80 años, 60 años, hasta la fiesta de Olas Altas con bailes, escenarios, artistas, combate naval, un desfile espectacular. Yo creo que saldremos muy bien librados este año. La historia es muy importante y para ello nos encontramos con el maestro Enrique Vega, cronista oficial de aquí de Mazatlán. Cuéntenos, maestro, ¿cuál es una historia que realmente nos estremezca de este emblemático teatro? Este teatro tiene 150 años de historia. Es el corazón cultural de Mazatlán, decimos hoy en día. Y este teatro, aunque a ustedes lo vean así tan elegante y vistoso, en los años 20 y 30 del siglo XX fue escenario de los bailes de carnaval. Las butacas desaparecían y esto era un salón de baile de fiestas de mascaritas. Nos encontramos en el Museo Nacional de la Ballena, recientemente aperturado y nuevo aquí en Mazatlán. Nos encontramos con Max. Cuéntanos, Max, ¿qué nos vamos a encontrar aquí dentro de este maravilloso museo? En el Museo Nacional de la Ballena vamos a encontrar 12 salas muy interactivas, de las cuales tenemos una colección de 32 ejemplares de cetáceos, donde vamos a poder apreciar desde cachalotes, sífidos, vamos a encontrar también delfines y las exhibiciones de orcas. Y próximamente tenemos lo que es una nueva y mejorada sala, la cual se llama Coriálisis, y pues principalmente serán bienvenidos. Y esto fue todo. No te puedes perder la tercera parte, que te la presentaré la siguiente semana. Recuerda también que nos puedes ver una y otra vez en el portal de 11 Noticias, revivir todos los capítulos que tenemos. Si quieres que visitemos tu tierra, tu estado, tu fiesta, haznos llegar los comentarios a las redes sociales. Vamos a estar muy al pendiente. Y recuerda que la siguiente semana tenemos una cita tú y yo. ¿En dónde? Solo por el 11. Ya les adelantábamos más temprano que mañana 22 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua y este 2025 el lema es Conservación de los Glaciares. Y es que la Organización de las Naciones Unidas instauró esta celebración en 1992, se recuerda a partir de 1993. Y mire, esta fecha es importante porque se destaca el papel primordial de los glaciares que tienen para la vida. Y es que el agua del deshielo es vital para mantener el bienestar de las personas y también de las comunidades en todo el mundo. Y es que suministrar el agua dulce es lo que necesitamos para vivir. Mire, le compartimos algunos datos. Del total del agua que hay en nuestro planeta, el 97.5% es agua salada y solo el 2.5% corresponde a agua dulce. De ese 2.5% de agua dulce, casi 2/3 partes está en forma de hielo o bien de nieve y eso es lo que forman los glaciares. El resto corresponde a ríos y a lagos. El 70% glaciar
glaciares y el 30% del agua. O sea, así como se constituye el total del agua dulce. De ahí la importancia de prácticas sostenibles de gestión y monitoreo de los glaciares. También es importante destacar que se tiene que monitorear estos glaciares. Son una señal del clima mundial y debido al cambio climático, el ciclo del agua, la economía y el medio ambiente y también la sociedad es como funciona precisamente pues esta importancia de los glaciares. Ahora, ¿cuál es la importancia de ellos? Bueno, se les conoce también como oro azul. Es un recurso natural esencial, es fundamental para el desarrollo de la humanidad, las especies animales y vegetales, por eso se le conoce así como oro azul, para el desarrollo de todas las especies marítimas y también terrestres para crecer y desarrollarse. Por eso les queríamos compartir estos datos de acuerdo pues a lo que se ha venido planteando hacia los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. Es muy importante cuidar el agua. Vámonos ahora con las respuestas precisamente pues de este Día Mundial del Agua. Así es, pero antes de las respuestas hay que recordar que la Noche de la Poesía cumplió 10 años este 2025 y se festejó con una jornada de más de 5 horas, cantos, recitando, disfrutando de esta presencia, pero en francés. Y bueno, vamos a ver ahora lo que también tiene que ver con nuestras respuestas precisamente para el consumo y cuidado del agua. Se las compartimos. Gracias de verdad por sumarse a la conversación aquí en nuestro espacio esta mañana. Vamos a iniciar conociendo qué nos dijo sobre lo que tiene que ver con el cuidado del agua las personas que nos siguen en redes sociales. Ahí está en YouTube Eugenia Espinosa, dice: todas las escuelas y cualquier edificio público podrían captar el agua de lluvia. Así es, lo que nos compartió Ulises Medram es que el volumen se da de acuerdo a metros cuadrados de la figura de captación de agua y entre más grande mejor, es lo que nos está compartiendo. Gracias por esta respuesta. Revisamos nuestras respuestas también en Facebook, que es lo que nos compartió esta mañana Claudia Areli TJ. Dice: arreglar toda fuga de agua en casa, aunque sean gotas, no lavar seguido, insiste la mezclilla. Gracias, Claudia. Florentino Piña, ¿qué es lo que nos dice? La clásica, él lo considera uso racional, el baño o cerrar la regadera en el tiempo que te enjabonas, en la medida de lo posible, reciclar el agua, eso es muy, muy importante. Gracias también por la participación de María Isabel Núñez. No tener fugas en el hogar, muy importante, y alrededor de él lavar primero lo blanco y usar la misma jabonadura para lo de color. Muy buena recomendación, gracias. Carlos Escorcia, ¿qué es lo que nos comparte? Uso adecuado, reciclaje, cultura y sobre todo conciencia. Gracias por la respuesta. Estamos revisando ahora a Vega Tere. Ella dice: cerrar la llave mientras te cepillas los dientes. Gracias a todos por su participación. Nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Buenos días. Buenos días.